16 de septiembre de 2022, soy Paloma Barreto y es un gusto acompañarlos en la edición central de JN Noticias. Antes de iniciar con el desarrollo de nuestra información, les mostramos los titulares. Conozca cómo y cuándo solicitar la justificación y dispensa electoral al Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE inicia este domingo capacitaciones a miembros de mesa. Y en la edición de hoy revisaremos a los candidatos que postulan a la alcaldía de Puente Piedra. El jefe de Servicios al Ciudadano, Luis Grillo, señaló en qué momento solicitar una dispensa o justificación electoral. Además, detalló cómo pueden tramitarla. Adelante. A días de las elecciones regionales y municipales, se recordó que luego de un proceso electoral, los ciudadanos que no acuden a ejercer su rol de miembros de mesa o no sufragan el día de la jornada electoral, podrían solicitar la justificación o dispensa electoral para así evitar una multa. Así lo señaló el jefe de Servicios al Ciudadano del JNE, Luis Grillo. Cuando hablamos de una dispensa nos referimos al recurso que ofrece el jurado para extinguir una multa que se haya generado por la omisión a sufragar. Y una justificación cuando usted me instaló. Las razones por las cuales uno aplicaría para una dispensa una justificación es cuando usted tiene de manera fáctica documentación que sustente. Como lo indicó, el caso de la dispensa está vinculada a cuando el elector no votó y en el caso de la justificación, cuando el miembro de mesa no ejerció su rol el 2 de octubre. Asimismo, Luis Grillo recomendó declarar al detalle las razones por las cuales no se instaló o sufragó con la documentación que sustente estas causales. Por ejemplo, que le robaron el DNI, se le perdió, estuvo internado, estuvo mal, estuvo fuera del país, pero por temas de salud o por temas de estudio, entre otras causales, ¿no? Pero, ¿dónde pueden realizar el trámite de dispensa y o justificación? El trámite se realiza virtualmente a través del sistema de dispensa virtual, ingresando a la página www.jne.gov.pe, ubican la casilla y podrán acceder ingresando los datos de su DNI. Por ello, Luis Grillo detalló cómo realizar el trámite de dispensa y o justificación. Con esta documentación yo puedo ingresar a la página del jurado, el módulo de dispensa virtual, y voy a ingresar los datos que están consignados en mi DNI y voy a seleccionar el proceso electoral que yo deseo dispensar. Y con ello yo voy a adjuntar toda la documentación en caso de que el sistema me requiera algún tipo de voucher de pago por el derecho a trámite, tendré que adjuntarlo también y de esa manera ingreso mi solicitud de manera virtual. Finalmente, invocó que los electores que participen en los comicios no deben faltar y evitar así las multas electorales. Exhortar a la población a que efectivamente, siendo un escenario nuevo, asegurando efectivamente que podemos participar de manera responsable, cuidando los protocolos que establecen tanto la Oficina Nacional de Procesos Electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, para participar en los locales de votación, pues asegurarían de que efectivamente cumplamos con participar de manera responsable en el proceso. En ese sentido, el deber cívico de todos los electores es acudir este 2 de octubre a ejercer su rol de miembro de mesa o a votar por sus autoridades municipales y regionales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, destacó el rol de los jurados electorales especiales, quienes deben asegurar la idoneidad de las elecciones del 2 de octubre. Próximos al día central del proceso de elecciones regionales y municipales, el rol que cumplen los más de 90 jurados electorales especiales a nivel nacional es de vital importancia para garantizar todo proceso democrático. Por ello, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, destacó su función como órganos que imparten justicia en primera instancia en el marco de las elecciones 2022. Los jurados electorales del mundo democrático tienen el deber de garantizar que las elecciones libres e igualitarias se produzcan de modo periódico para el recambio de las autoridades, y eso estamos haciendo. Es importante mencionar que en cada proceso electoral
Participan distintos actores quienes con su trabajo certifican la transparencia e idoneidad de los sufragios. Vamos a tener también la presencia de los fiscalizadores, de nuestros observadores internacionales, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo. Pero además están los policías, los miembros del ejército que van a estar custodiando el desarrollo de la labor de los jurados electorales, de las mesas de sufragio primero y luego de los jurados electorales especiales. Salas Arenas destacó además el rol de los miembros de mesa, quienes refirió son el primer escalón de la justicia electoral en cada proceso democrático. Las mesas de sufragio, damas y caballeros, son el primer escalón de la justicia electoral en todo el Perú. Además, están sorteados dentro de la ciudadanía común. Si nosotros desconfiamos de la ciudadanía común, ¿en quién podremos confiar? En este contexto, es importante mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones realiza una serie de esfuerzos para que la ciudadanía confíe en el trabajo que realiza en cada proceso de votación, ocurriendo en las elecciones regionales y municipales 2022. El Jurado Nacional de Elecciones definió por sorteo público el orden de intervención de los candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana en el debate que organiza para el próximo domingo 25 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este jueves 15 de septiembre, en acto público, el Jurado Nacional de Elecciones realizó el sorteo para el debate de Lima Metropolitana, con el fin de definir el orden de las intervenciones de los candidatos a la Alcaldía de Lima durante el debate de propuestas. Sí, justamente uno de los acuerdos el día de hoy es que el sorteo se va a hacer en vivo de las preguntas que van a responder cada uno de los candidatos y ya la selección, preselección de estas 8 preguntas se va a hacer previamente por el comité que está integrado por el Jurado Nacional de Elecciones, el Programa de Naciones Unidas, Transparencia, Idea Internacional, CIES. Los representantes del JNE y de las organizaciones políticas definieron quiénes serán los moderadores del debate, los temas programáticos a tratar, los lineamientos de conducta de los candidatos y simpatizantes, asuntos logísticos y de seguridad, entre otros detalles. El sorteo de intervención, ¿no? Por cada segmento ya se ha hecho el sorteo de intervención, así como las duplas también para el bolsón de tiempo. Asimismo, se espera que los candidatos centren sus exposiciones en ideas y planteamientos y se eviten incidentes como agresiones verbales y ataques personales, a fin de garantizar la tranquilidad de los participantes y de las organizaciones políticas en beneficio de la ciudadanía. Hoy en JN Noticias vamos a conocer las listas de candidatos para la alcaldía de Puente Piedras. Revisemos rápidamente, son 7 los candidatos en este distrito. Se trata de Miguel Rodríguez Silupu del partido Frente de la Esperanza 2021, de Renan Espinosa Rosales del Partido Democrático Somos Perú. Asimismo, encontramos a Jorge Ayala González de Avanza País, Partido de Integración Social, Esteban Monzón Cabero de Alianza para el Progreso. Revisemos a los siguientes candidatos: Alfredo Pérez Cueva de Podemos Perú y a Paulo Casas Pinedo de Juntos por el Perú. Asimismo, tenemos a Stephanie Reyes Reque del Partido Patriótico del Perú. Estos son los candidatos para la alcaldía de Puente Piedras. Nosotros vamos ahora con el desarrollo de más información debido a la cercanía de las elecciones regionales y municipales 2022. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil recordó a la ciudadanía los plazos para tramitar vía web el documento nacional de identidad. Adelante. Se acercan las elecciones subnacionales y el RENIEC explica cómo tramitar su DNI de manera virtual. Para los residentes de Lima y Callao, el plazo para realizar el trámite virtual de duplicado o renovación de DNI es hasta el miércoles 21 de septiembre y podrá ser recogido incluso el mismo día de los comicios. En el caso de provincia, la fecha límite es hasta el jueves 15 de septiembre, mientras que en Arequipa tienen la posibilidad de realizar el trámite hasta el sábado 24 de septiembre.
Cabe precisar que, hasta el momento, se desconoce si los ciudadanos que tienen el DNI vencido pueden participar en el próximo proceso electoral, por lo que es importante realizar los trámites de renovación en los plazos establecidos. Los sábados 17 y 25 de septiembre, la atención será desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, mientras que el sábado 1 de octubre, un día antes de las elecciones 2022, atenderán de 8:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde. Asimismo, el domingo 2 de octubre, también atenderán desde las 7:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde, a fin de que las personas se acerquen a recoger su DNI y puedan votar sin ningún problema. Es momento de una entrevista. Hoy conversamos con Carlos Contreras. Él es investigador e historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Contento de participar en tu programa. Gracias por acompañarnos. Señor Contreras, hablaremos sobre la historia de la democracia, pero a modo de hacer una reflexión de lo que, de los momentos que hemos atravesado como país para llegar al día de hoy. Para comenzar, si usted podría mencionarnos cuáles han sido los hitos más importantes que han fortalecido nuestra democracia como país. Bueno, habría que referirse a varios ámbitos, ¿no? Económico, social, político, pero tratando así de resumir los hitos como señalas, yo pondría la Constitución de Cádiz, por ejemplo, que se promulgó en 1812, antes de la independencia, como un hito importante porque introdujo los gobiernos municipales, diríamos así, los gobiernos locales, cabildos, como se llamaba en esa época, e introdujo las elecciones en el Perú para elegir diputados ante una especie de parlamento que el Imperio Español iba a tener, con un voto bastante amplio. Entonces yo diría que ese es el primer hito. Luego la independencia en el Perú en 1821, creo que es otro hito importante, que consagra la aparición del Estado Nacional peruano, y en lo político recoge, digamos, los avances hechos por la Constitución gaditana, como le llamaban a la de Cádiz. Luego tendríamos que ir a unas leyes importantes que se dictaron al finalizar el siglo XIX. Hay una en 1893 que garantiza a los indios la posesión de las tierras que ocupan, que a nivel de la democracia económica yo diría que es importante, porque salvaguardó la propiedad indígena agraria frente a los apetitos por tierras de los gamonales, como les llamaban a los terratenientes que pugnaban por expandir sus haciendas en esa época. Luego está la ley electoral de 1896, que más bien tiene un carácter restrictivo, restringió el derecho al voto, prohibiendo el voto analfabeto, digámoslo así, y creando un régimen oligárquico o aristocrático, como también se le ha llamado. Luego señalaría la Constitución de 1933, también tuvo un sentido más bien restrictivo, porque prohibió la participación de partidos políticos que tuvieran ideología internacional, lo cual era una expresión un poco vaga y que en concreto iba contra dos partidos políticos, el APRA y el Partido Comunista, a quienes se achacaba esta ideología foránea, digamos, ¿no? Luego tendríamos la ley electoral de 1956, que extendió el voto a las mujeres, que antes solamente podían votar para elecciones municipales, a mujeres que supieran leer y escribir, ¿no? Que era la restricción que había impuesto la ley de 1896. Luego tendríamos la Constitución de 1979, que rebajó la edad mínima para votar de 21 a 18 años y extendió el voto a los analfabetos.
que en esa época eran todavía una quinta parte de la población nacional. Entonces, este hito de la Constitución de 1979, yo diría que es el último hito así importante que ha extendido mucho el derecho al voto en el Perú, claro, y hace que hoy en día voten casi 3/4 de la población, ¿no? Señor Contreras, me gustaría que nos detengamos aquí en estos dos momentos, en la aprobación del voto femenino en el año 1955 y en el voto universal en 1979, porque pareciera que nosotros hemos llegado tarde a ciertas reformas, porque en otros países de Latinoamérica, del mundo en general, se había aprobado antes. Claro que en otros también demoraron, pero ¿qué significa esto para nuestra democracia? Que las mujeres recién hace 66 años tengamos este derecho al voto. Así es, digamos, como tú dices, llegamos tarde a esta reforma. Esto tenía que ver con la participación femenina en la vida pública, digámoslo así, que en los países hispanoamericanos había estado muy restringida por tradiciones conservadoras en torno a la familia. Y la idea en el antiguo régimen era que había un voto por familia. Y se entendía como de forma espontánea, podríamos decir, que ese voto lo ejercía el jefe de familia, que se entendía era el varón de la pareja, ¿no? Pero esto venía siendo cuestionado por la práctica social. Digamos que había muchos hogares en los que el jefe de la familia podía ser una mujer, o muchos hogares en los que ambos trabajaban, padre y madre, de manera que llevaban el pan al hogar, y parecía pues cada vez más evidente que la exclusión de las mujeres del voto era una arbitrariedad. De todos modos, o sea, hubo mucha polémica al respecto, ¿no? En la Constitución, por ejemplo, del 33 hubo un debate al respecto y no se consiguió, digamos, la concesión del voto femenino. Se argumentaba que iba a significar la discordia en el hogar, porque entonces el marido podía votar por un partido y la mujer por otro. Históricamente las mujeres nos han dado ese rol en el ámbito privado, ¿no? Que no podíamos participar de estos espacios públicos, que de repente no teníamos ni siquiera la capacidad para participar o para elegir a nuestros representantes, pero finalmente una democracia sin que todos sus actores participen no es una democracia. Ahora, un dato adicional que me gustaría que usted lo comente es que hace 22 años, históricamente en nuestro país, hemos tenido elecciones democráticas ininterrumpidas. ¿Qué es lo que dice esto de nosotros como país? ¿Es un corto tiempo a comparación de otros países? ¿Cómo lo ve? Creo que es un logro, sin duda, porque en el siglo XIX, por ejemplo, la forma común en el que se cambiaban los gobiernos era mediante revoluciones, como le llamaban en esa época, azonadas militares en las que un caudillo derrotaba a otro caudillo. Y en el siglo XX fueron muy comunes los golpes militares. Prácticamente toda persona durante su vida vivía 2 o 3 golpes militares. Y yo recuerdo que el primero del que fui testigo fue el de 1968. Y decía, caramba, por fin vivo un golpe militar de los que tanto había escuchado hablar a mis tíos y padres, ¿no? En cambio, en el siglo XXI, en lo que va de él, como tú dices, no hemos tenido estos golpes militares. Tal parece que hemos entrado a un clima de aceptación de que los gobiernos deben ser elegidos por la voluntad popular. Entonces se respeta esta voluntad popular y creo que este es un logro, sin duda, que introduce un principio democrático y una estabilidad mayor. Así es. Ahora estamos viendo, claro, que últimamente se cuestionan los resultados o se enfoca en la calidad del gobierno, ¿no? Sí, señor Contreras. Justamente para finalizar con la entrevista me gustaría enfatizar en eso, porque la democracia es un proceso que se construye todos los días y es algo que nos ha enseñado también nuestra historia como república. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias también. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.
Vamos con nuestro bloque electoral. Adelante. La Oficina Nacional de Procesos Electorales comenzará este domingo 18 de septiembre su primera jornada de capacitación a miembros de mesa, la misma que será desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esta capacitación será de forma presencial y masiva en más de 3.700 locales ubicados en todo el país. Para quienes no puedan asistir físicamente, podrán igualmente acceder a la capacitación a través de OMPE Educa. Cabe precisar que el siguiente domingo 25 de septiembre también habrá otra jornada de capacitación para los miembros de mesa. Con el fin de facilitar el recojo de los documentos nacionales de identidad para las elecciones regionales y municipales, el RENIEC extenderá su atención para todos los sábados que vienen antes de los comicios, en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Asimismo, el sábado 1 de octubre, un día antes de la elección, la atención del RENIEC se ampliará hasta las 4:45. Cabe precisar que para el mismo día de las elecciones, las oficinas de atención estarán también disponibles desde las 7:45 hasta las 4:45 de la tarde. El próximo domingo 25 de septiembre en el auditorio Ela Dunbar de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se realizará el debate electoral para candidatos a la Alcaldía de Lima organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Intervendrán en total 8 aspirantes al sillón municipal. La primera en participar será María Elena Soto Velázquez de Avanza País, quien entró en reemplazo de Luis Molina tras su exclusión. Seguirán George Forsyth de Somos Perú, Elizabeth León de Frente de la Esperanza 2021, Omar Chejade de Alianza para el Progreso, Daniel Urresti de Podemos Perú, Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú, Rafael López Aliaga de Renovación Popular y Yuri Castro de Perú Libre. Los moderadores del evento serán los periodistas Josefina Townsend y Carlos Cornejo. El Jurado Nacional de Elecciones desplegará 15.000 fiscalizadores para supervisar y garantizar la transparencia de las elecciones regionales y municipales 2022. Así lo anunció el presidente de nuestra institución. Lo que corresponde cubrir, y estamos a la expectativa de la contratación de 15.000 fiscalizadores para que cumplan la misión de vigilar la instalación de vigilar nada más, porque eso depende de la OMPE, ¿no? Pero nuestros fiscalizadores pueden hacer observaciones. De esta manera, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, informó sobre la próxima contratación de fiscalizadores electorales que supervisarán el desarrollo de la jornada electoral en todos los locales de votación asignados por la OMPE. Estos fiscalizadores se sumarán al equipo que ya viene trabajando en el ente electoral y ha participado en la fiscalización del padrón electoral, el sorteo de miembros de mesa y otras tareas que garantizan ese proceso en materia de propaganda electoral, neutralidad, entre otros. Salas Arenas, quien estuvo en el Congreso para sustentar el presupuesto asignado a nuestra institución para el año 2023, se refirió también sobre la aplicación del principio de neutralidad en los funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos tienen dos deberes. Primero, los que son candidatos tenían que haber planteado la suspensión de su función, ¿no? Tenían que haber planteado ya desde junio la suspensión de su función a partir de septiembre. Ese es un deber que algunos no han cumplido. Y como no han cumplido, se les ha separado. En segundo lugar, me refiero, esa es una obligación de los, básicamente dirigida a los altos funcionarios, aunque no solo a ellos, ¿no? Por otro lado, reiteró la transparencia de las elecciones generales 2021, donde el Jurado Nacional de Elecciones participó en materia jurídica. Es que la comunidad internacional ha certificado que las elecciones del 2021 son elecciones libres, transparentes, ¿ya? Y esas evaluaciones están publicadas inclusive. De modo que los expertos han hablado y aquellos que gritaron fraude y que dijeron que se había falsificado actas, etcétera, no han podido acreditar nada porque no hay nada fraudulento ni nada oscuro. Finalmente, el presidente del alto ente electoral consideró improbable para este año un referéndum para un posible adelanto de elecciones, a menos que se solicite una ampliación de presupuesto. Hoy continúan las capacitaciones a los personeros de las distintas organizaciones políticas que participan en las elecciones regionales y municipales 2022. A continuación, los detalles.
La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones continúa los talleres especializados a personeros, afiliados y simpatizantes de las organizaciones políticas que participan en las elecciones de este año, ello con el fin de asegurar el buen desempeño de dichos personeros en el proceso electoral del 2 de octubre. Las capacitaciones son presenciales y se realizan en 12 regiones del país. El primer territorio donde llegaron las clases fueron la región de Arequipa, Cusco, asimismo Lambayeque, Piura, Cajamarca y hoy en Loreto y Piura. Igualmente el 20 de septiembre se realizará en Lima y Puno y el 22 en las regiones de La Libertad y Ancash. Cabe destacar que la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones busca promover el respeto al proceso electoral que se llevará a cabo el 2 de octubre y dar a conocer el trascendental papel que desempeña el JNE en el fortalecimiento de la democracia, gobernabilidad y el sistema político peruano. El sociólogo chileno Patricio Navia señaló que los ciudadanos esperan que la democracia produzca resultados. Sin embargo, la confianza en las instituciones cayó durante la pandemia. De acuerdo al The Economist, la democracia ha sufrido un retroceso sin precedentes. En esa línea, el sociólogo chileno Patricio Navia aseveró que la población espera que la democracia produzca resultados. En general, la gente espera que la democracia produzca resultados cuando la situación económica no es buena, cuando hay inflación, cuando hay desempleo, cuando hay poco crecimiento. La gente dice, pues, el sistema de gobierno, en este caso la democracia, no está funcionando para mí porque pues, el dinero no me alcanza para lo mismo que me alcanzaba antes. Entonces, el resultado del desempeño económico termina haciéndole daño a la democracia. Y en segundo lugar, creo que es muy importante tener presente que la gente espera que sus gobiernos funcionen. Agregó que la confianza en las instituciones cayó durante la pandemia. Lo que tenemos en América Latina, teníamos antes de la pandemia, eran niveles bajos de confianza en las instituciones. Y la pandemia lo que hizo fue disminuyó todavía más esos niveles de confianza porque la gente dijo, bueno, cuando yo necesité al Estado, el Estado no estaba ahí, no había suficientes hospitales, en los hospitales no había oxígeno, las vacunas se demoraron mucho en llegar y cuando llegaron las vacunas, a alguna gente se la dieron antes que a mí porque alguna gente se saltaba la fila y podía acceder a las vacunas mucho antes que el resto de la población. Y todo eso termina debilitando la confianza en las instituciones y como son instituciones de la democracia, se debilita la confianza en la democracia. Finalmente, aseveró que algunos errores que suelen cometer las personas es confiar más en los líderes políticos que en las instituciones. 100 años del nacimiento de la cantante Ima Sumac. El 13 de septiembre se cumplió este aniversario de su nacimiento. La famosa cantante Ima Sumac, cuyo portentoso talento remeció los pentagramas musicales y cautivó a toda la audiencia internacional. Soy la Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo, era su nombre verdadero, pero el mundo la conoció por el nombre quechua Ima Sumac, que significa la más hermosa. Fue considerada por la crítica internacional como la soprano inca debido a su prodigioso registro vocal, sus atuendos de ñosta y su música en quechua. Cerramos nuestro informativo con la increíble y prodigiosa voz de la famosa princesa inca. Hasta lunes. Mama,